Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer. Soy Malik240586, una semana más, un video más. Y como pudieron apreciar en el título de aquí abajo, toca que hablemos de otro de los cuentos icónicos dentro del universo Lovecraft. Y sí, me refiero a el modelo de Pickman, esta preciosidad de Howard Phillips Lovecraft, que lo tengo yo en la edición de Los Sueños de la Casa de la Bruja. Es una edición bastante viejita, como saben, estas historias fueron censuradas y actualmente las tienen en Editorial Mirlo en el compilado del ciclo onírico de toda la narrativa de Lovecraft. Es el tomo 2, ¿vale? Guillermo del Toro y su equipo de producción se atrevieron en el Gabinete de Curiosidades a adaptar esta historia de Howard Phillips Lovecraft y lo hicieron bien, no lo hicieron bien. ¿Qué opino yo? Y creo que la palabra que puedo utilizar es complemento. La frase que voy a decirles a continuación resume perfectamente lo de este cuento con la versión en serie. Lovecraft le dio a sus lectores una imaginación desbordada para que cada uno le temiera las pinturas de Pickman. En cambio, en la versión en serie, vimos las pinturas. Conocimos el horror de estos lienzos vivos. En esta historia, en estas letras, Turner, que es nuestro protagonista, le da voz a una narrativa de vida. Con su receptor llamado Elliot, le va a contar en este club de arte todo lo que vivió con Pickman y cómo estas pinturas causaban la locura, el desenfreno, y que no solamente se basaban de un hecho creativo, sino que realmente existían los monstruos que veía Pickman por medio de una fotografía que tenía y que al final de la historia se revela que el modelo de Pickman sí existía. En cambio, en la versión del Gabinete de las Curiosidades, vemos al Pickman interactuando, a Richard Upton Pickman, interactuando con Turner, interactuando con todos los creadores de este nuevo hispano, de este Art Nouveau, por así decirlo, en donde pues el arte es abstracto y el arte malévolo es de los pocos que se han conocido aún en nuestros días. Que muy pocos tienen esta visión del miedo utilizando pintura, utilizando figuras y utilizando la decadencia humana. Y aquí hacen que estos cuadros salgan y sientas la opresión en el pecho. En el cuento solamente te dicen que el arte de Pickman es tan demente, con una visión tan retorcida de la realidad, que producía miedo, que producía un proceso de frío, de que te inquietas, de que no puedes estar viendo la pintura bastante tiempo porque le temes. En cambio, en esta versión de serie, en esta versión para televisión, causa escalofríos. Porque sientes la sangre, sientes los gritos, sientes el infierno en carne propia. Utilizando lo que decía mucho Thomas de Quincy como el asesinato como una de las bellas artes. Porque ahí vemos canibalismo, ahí vemos referencias a un vampiro, a una bruja, Ligeia. Qué gran homenaje a Edgar Allan Poe. Y que también dentro de los cuadros de Pickman vemos también una gran referencia a Dagon. Y dices, qué buenos cameos por parte de esta versión de Pickman. Es un cuento que hace que pierdas la cabeza indiscutiblemente, porque cada uno le da una interpretación a qué le da miedo cuando está frente al temor mismo. Como a veces el arte tiene diferentes interpretaciones y como lo dijo Ovidio en su Galatea, ¿no? O el Pigmalión, mejor dicho, el Ovidio con su Pigmalión. A veces el artista no puede desligarse tanto de su obra que termina enamorándose de ella misma.
y siente esta piedra gigante que ya no se va a poder deshacer, porque su arte lo envolvió tanto que ya ahora es parte de su vida y no lo pueden desvincular sin sus creaciones. Y esto lo menciona justamente Lovecraft en su narrativa. Cómo el artista se vuelve uno con su creación y la creación se lo termina devorando. Y eso es una idea fascinante que lo habíamos visto desde el horror gótico con Mary Shelley y Frankenstein. Sin embargo, en el Gabinete de las Curiosidades no solamente se terminó comiendo a Pickman, sino terminó destruyendo la estabilidad de todas las personas a su alrededor. Este tiene un final donde conocemos que las criaturas de otras dimensiones están presentes en nuestra tierra, en nuestro mundo, que son palpables y que muy pocos tienen la facultad de observarlos e interactuar con ellos. En el final del Gabinete de las Curiosidades es un final espeluznante, es mortífero, es sangriento. Perdón, sigo muy enfermo. Es un final que en verdad te va a causar pesadillas. Es un final en donde la psicopatía del ser humano, la cordura se va a perder completamente y vamos a ver escenas muy marcadas, muy macabras, muy alucinantes. Escenas en donde toda la estética artística de la maldad están presentes. Una adaptación al cuento no es. Repito, no lo es. Si ustedes quieren ver en el Gabinete de las Curiosidades el cuento de Lovecraft, no lo van a encontrar. No es. Sin embargo, sí utiliza estos rubros de estos temas. El arte, el miedo, la locura, el efecto Pigmalión de cómo la creación termina comiéndose al artista, el cómo las visiones de diferentes personas ante un hecho o teatro o obra o arte es diferente y puede ser que a algunos les guste, a otros no. Y ahí empieza la línea delicada de qué es lo que se acepta y lo que no, y cómo uno como ser humano puede perder los estribos por defender su obra y caer en un estado de locura. Mientras que en el Gabinete de las Curiosidades vemos a un Richard Upton Pickman defendiendo su obra, Turner discutiendo, viendo su vida cayéndose a pedazos por culpa de haber visto las obras vivas, y vamos a ver grandes homenajes no solamente a los ghouls, sino a brujas, al vampiro de Ligeia, inclusive hasta Dagón, con uno de los finales, reitero, más mortíferos que van a ver en las historias de horror actual. Brutal. El cuento le pongo 4 estrellas en Goodreads. En la versión del Gabinete de las Pesadillas, de las Curiosidades, perdón, porque sí causan pesadillas el Gabinete de las Curiosidades, le doy también 4 estrellas. 9 de calificación a cada uno, porque sí dan miedo los dos y siguen esa línea de locura, de efervescencia, y como a veces la imaginación es tan desbordada que te va a llevar a un pozo de perdición y oscuridad y que no vas a poder salir tan fácilmente, al menos de que consigas la mano de la muerte. Cuídense, porque gracias a este pequeño cuento, esta pequeña historia, nos damos cuenta desde los sueños en la casa de la bruja y el modelo de Pickman, que ahí Lovecraft en su ciclo onírico empezaba a dar estos pininos de los universos alternos, de los monstruos que hay en otras dimensiones, de las creaciones de las antiguas sociedades míticas. Por eso el modelo de Pickman es una base dentro del ciclo onírico, ¿vale? Cuídense, chaito, bye bye.